Voces Globales, el epicentro del análisis global. Bienvenidos a Voces Globales, un espacio donde conversamos y analizamos asuntos nacionales y globales. Yo soy Martín Díaz Acevedo y si quieren contactarme para participar en estos análisis, me pueden contactar por LinkedIn. También nos pueden encontrar en Instagram como Voces Globales. El día de hoy vamos a hablar de los golpes de Estado en África subsahariana. El invitado de hoy, primero, nos va a explicar qué son los golpes de Estado, nos va a compartir algunas estadísticas sobre los golpes de Estado en África en general, concentrándonos en África subsahariana, y vamos a tratar de indagar en esas causas y consecuencias que traen estos golpes de Estado. Nos vamos a enfocar después en Mali para hablar de ese caso en particular y vamos a terminar haciendo una pequeña prospectiva de lo que puede suceder con este tema de los golpes de Estado en este continente. Después de esta introducción, comencemos el análisis. El análisis. Vamos a presentar al invitado de hoy, Stefan Quiroga, politólogo con maestría en ciencia política de la Universidad de los Andes, con énfasis en relaciones internacionales y política comparada. Experiencia laboral internacional de más de 8 años como consultor en diversas agencias y programas de la Organización de Naciones Unidas y del Banco Mundial en temas políticos, posconflicto, desarrollo sostenible, derechos humanos, contraterrorismo y lucha antidrogas en países como Argelia, Colombia, Mali, Panamá y Estados Unidos. Bienvenido, Estefan. Gracias Martín por la invitación. Es un placer estar acá. ¿Cómo va todo? Muy bien. Entonces, ya que vamos a hablar de golpes de Estado, digamos que concentrándonos en África subsahariana, igual vamos de lo general a lo particular. Y lo primero, para los oyentes, lo más importante son los conceptos. Entonces, comencemos definiendo qué es un golpe de Estado. La gente usualmente lo puede relacionar muy fácilmente en que el pueblo tiene una inconformidad, pasa algo con el gobernante actual y por eso se ven obligados a hacer este golpe de Estado. Hay una definición mucho más profunda que esto, pero adelante. ¿Qué es un golpe de Estado? Sí, pues digamos que en términos generales creo que es un concepto, pues a mi entender, como bastante sencillo, bastante transparente, así como usted lo decía, pero sí, digamos que un golpe de Estado puede definirse la toma violenta del poder por parte de diferentes actores que, digamos que constitucionalmente no están, digamos, delimitados para tener el poder. Puede ser una asamblea, el Congreso, el pueblo o pues como hacemos referencia en este episodio, pues las fuerzas militares. Muy bien, entonces metiéndonos un poquito hacia África, ¿cómo son los golpes de Estado ahí? Pues bueno, o sea, creo que digamos que los golpes de Estado en África son o han sido desde su independencia o desde que empezaron a independizarse estas naciones, han sido golpes de Estado militares, ¿no? Que han tenido, o sea, que han derrocado a la persona que ostenta el poder, ya sea presidente o bueno, quien esté al mando por parte de los militares, ¿no? Algún general se revela en contra de la persona que tiene el poder y pues estos son como las principales como características de los golpes de Estado en África. Y eso los hace más violentos que otro tipo de golpes de Estado, ¿no? Y más con más consecuencias, tal vez. Claro, sí, digamos que a la mente no se me viene como un golpe de Estado como liderado por las masas, pero digamos sí, pues han habido golpes por medio, digamos, de las legislaturas o como lo que pasó en la asamblea, digamos, del Perú que sacó de su cargo a Pedro Castillo. Y generalmente pues estas transiciones pues suelen ser un poco menos violentas y digamos con menos impacto. eh,
pero en el caso de África y del África subsahariana, pues sí, digamos que los golpes de Estado militares pues tienen una acción mucho más violenta y pues no sé, digamos, no sé hasta qué punto se podría decir que, o sea, pues siendo pues todas estas acciones, o sea, todos los golpes de Estado son antidemocráticos, pues desde su definición, pero digamos, no sé hasta qué punto valdría la pena pues discutirlo, hasta qué punto son los golpes de Estado militares aún menos democráticos que otro tipo de golpes, ¿no? Por su característica violenta. ¿Tienes algunos datos de golpes de Estado en África en general, como para irnos haciendo una idea de cuántos hay, qué pasa, qué países son los que menos tienen, más tienen, Sí, etcétera? pues digamos que son unos datos pues bastante preocupantes. Yo creería que en general la situación democrática de África es bastante precaria, incluso en aquellos países que podrían ser considerados una democracia, pues hay unas actitudes pues bastante, pues sí, antidemocráticas y autoritarias. Digamos que desde 1990 han existido han existido 27 golpes de Estado y el 78% de esos golpes han sucedido en el África subsahariana y en colonias francesas específicamente, pues de una cifra muy alta. Digamos que otras cifras que tengo acá es, según el African Center for Strategic Studies, se han presentado 9 golpes de Estado en 7 países en los últimos 4 años. Estos son golpes, digamos, éxitos, o sea, los militares logran efectivamente derrocar al presidente o a la persona que está en cargo del Estado. Y han existido 13 intentos o golpes como tal desde 2021. Aquí un ejemplo pues muy claro es que pues Malí, tal vez como deshonroso ejemplo, ha tenido 2 golpes militares desde 2020. O sea, tengo también otra cifra de los países con el mayor número de golpes de Estado desde 1952, la gran mayoría ubicada en la región del África subsahariano. El país que más ha tenido desde 1952 golpes o intentos de golpe ha sido Sudán, con 17 golpes. Digamos que en esta región del África subsahariana, Chad tiene 7, Níger tiene 8, Benín tiene 8, Burkina Faso 10, Mali 8, Guinea-Bissau 9, y digamos que otros que sobresalen, que están un poco fuera de esta región, son Burundi con 11, Sierra Leona con 10, Ghana con 10 y Nigeria con 8. Entonces, y bueno, Comoros con 9. Entonces, pues nada, pues son bastantes golpes de Estado, intentos de golpes de Estado en la región. Sí, son bastantes, en unos casos preocupantes, y eso pues de pronto ya lo analizaremos, que los efectos que puede tener en el país en general para progreso, crecimiento y demás, pues hace que tal vez no tengan. Tratemos de identificar tal vez las causas, las razones de por qué se dan tantos golpes de Estado en general Sí, o en algún país en particular. Yo sé que todos los países tienen su propio contexto, sus diferencias, pero ¿hay algo que tengan en común de característica? pues Martín, para mí sí, pues digamos que todos los países en África comparten pues la marca de la colonización y creo que definitivamente la colonización en África tiene un gran poder explicativo a la hora de entender pues las grandes crisis económicas, políticas y sociales que está sufriendo el continente en la actualidad. Pues digamos que son unas naciones relativamente jóvenes cuyas independencias empezaron en los 60, más o menos hasta mediados de los 70, y cuyas fronteras fueron definidas de manera arbitraria por las potencias colonizadoras en el siglo XIX. Si nos ponemos a ver, digamos, con detenimiento el mapa de África, pues que en la actualidad reflejan buena parte de las fronteras que se trazaron en el siglo XIX, pues parece uno estar en presencia de unas fronteras que han sido trazadas o dibujadas con regla y con escuadras, son unas fronteras bastante rectas. Y bueno, digamos, como todas las fronteras que realmente pues son imaginarias, pero digamos que estas fronteras particularmente no se adaptan a las realidades sociales, políticas, económicas y culturales de los habitantes y de, digamos, de los grupos
poblacionales de este continente, que en buena parte tenían unas costumbres nómadas y pues, con tradiciones tribales, lo cual pues no se adapta como a la definición geoespacial de Estado-nación moderna. Y creo que desde ahí se puede empezar a tratar pues este problema de los golpes de Estado en África y digamos en general la inestabilidad que sufre África, un poco lo que le decía anteriormente Martín, que siento yo que pues igual la democracia en África pues está en peligro en general. Digamos que también, o sea, que también tiene que ver el tipo de colonización, ¿no? Y ya centrándonos un poco más en la colonización de esta región subsahariana, pues la gran mayoría fue una colonización en esta región francesa, o sea, digamos, de estos países que están en el África subsahariana, a excepción de Sudán, todos fueron colonias francesas. Y Martín, no sé si usted recuerda este famoso libro de ¿Por qué fracasan los países? Ah, sí, De Acemoglu y Robinson. sí. Digamos que para mi gusto son como muy institucionalistas, pero digamos que ellos explican por qué las colonias británicas en América en general han sido más exitosas en términos, digamos, de este concepto de desarrollo que llamaremos entre comillas, que las colonias españolas en América. Entonces, digamos que ellos explican en América Central y América del Sur, las colonias españolas fueron mucho menos exitosas y los países que se independizaron fueron mucho menos exitosos porque las sociedades originarias de estos lugares tendían a ser mucho más grandes, más estructuradas y más jerárquicas, por lo que reemplazar, digamos, como todo el aparato, la estructura de poder fue mucho más difícil para los españoles. No bastaba con matar a unos cuantos soldados o a unas cuantas personas, sino porque la estructura de poder seguía ahí y seguían reemplazando incluso a los líderes. Mientras que los británicos, sobre todo en Norteamérica, encontraron sociedades pues mucho menos jerárquicas, menos organizadas y más dispersas, por lo que aniquilarlas e imponer sus propias instituciones fue mucho más fácil. Esto, digamos, teniendo en cuenta que el tipo de colonización también importa un poco. Y acá, bueno, viene como una cosa que puede ser interesante como para el debate y digamos que dice algunos historiadores, digamos, un historiador británico, Ferguson, en su texto The West and the Rest, los ingleses crearon colonias en Estados Unidos, en Canadá, Australia y Nueva Zelanda, de poblamiento, donde los colonos tenían la libertad de elegir su forma de gobierno. Mientras que en África no se respetaron, digamos, las estructuras e instituciones anteriores a la presencia europea, pues se imaginaban como culturas incivilizadas, salvajes y sobre todo negras, digamos, como este concepto de personas sin alma, sin derechos, bueno, etcétera, etcétera. Los británicos, en el caso específico de la colonización, instalaron centros de captura de recursos naturales con escasa inversión en desarrollo de sistemas administrativos locales, mientras que los franceses trasladaron su sistema administrativo, judicial y educativo a estas colonias. Dicen algunos autores que en general, por esta razón se puede explicar que los países francófonos pues sean como un poco más estables y pacíficos que los anglófonos. Pero pues digamos que acá pues ahí viene un poco el debate, ¿no? De por qué en esta África subsahariana han existido pues otros golpes, pues como, o estamos como en un boom o en un auge en los últimos años de golpes de Estado que llevaban un buen tiempo, que como vimos en la tendencia principal, pues habían disminuido. Digamos que yo siento, en el caso del África subsahariana, pues ya lo entraremos a ver un poco más en detalle, pero digamos que tienen que ver otros factores, además del tipo de colonización. Plantear algunas pues ideas muy, muy generales, y es que también tenemos que tener en cuenta pues el tipo de colonización, el tipo de descolonización y la neocolonización. Y es como que Buenos igual África conceptos. tipo de descolonización que tuvieron a algunos de los países fue violento, otros no. Creo que acá viene como no sé, como esa idea o ese pensamiento que mencioné anteriormente de que los países francófonos, que fueron colonias francesas, tuvieron como una transición un poco más tranquila porque en general no hubo guerras, a excepción, digamos, de Argelia, que fue la única guerra, digamos, de descolonización que hubo pues del lado francés. Siento que igual
pues a pesar de haber tenido digamos, descolonizaciones pacíficas en los países que fueron colonias de Francia, pues igual todos los países están siendo colonias de Francia, Bélgica, Reino Unido o los otros países europeos, pues han seguido siendo satélites de extracción de recursos, ¿no? Y esto pues no ha permitido pues que haya como un desarrollo, digamos que para mí el concepto igual de desarrollo como tal es bastante pues controversial, pero pues digamos que no han tenido un buen desarrollo económico, sí, o sea, no han tenido un éxito económico, por así decirlo, ¿no? Sus poblaciones pues en general son bastante pobres por este tipo de, pues digamos, de neocolonialismo, pues han seguido siendo muy dependientes de sus antiguas colonias. Y creo que en el caso de Francia es particularmente preocupante porque ha seguido teniendo presencia por medio, digamos, de ayuda al desarrollo, por eso digo que es un concepto pues bastante controvertido, pero también presencia militar en sus antiguas colonias. O sea, muchos de sus líderes han terminado recurriendo a Francia pues, para solucionar ciertos problemas. O sea, aquí hay dos cosas, ¿no? Digamos que tampoco hay que desestimar, por un lado, las consecuencias propias de los regímenes políticos africanos, ¿no? Que se han caracterizado desde un principio por altos niveles de corrupción, autoritarismo y personalismo, y que en muchos casos han trasladado el poder de familia en familia, digamos que pues, la presencia de recursos naturales o de materias primas, sin caer, digamos, en la lógica de Collier con esta maldición de los recursos. O sea, los recursos no son los que explican las guerras o, digamos, no son la causa principal, ¿no? Son un factor que hay que tener en cuenta y que evidentemente los recursos son unas rentas, los recursos naturales son unas rentas mucho más fáciles de capturar que otro tipo de industrias, no sé, como la industria de los servicios o la industria financiera, bancaria, ¿no? Eso creo que es como los dos puntos que quería puntualizar ahí. Bien, súper bien, porque sí, ahí tiene una razón histórica, cultural, que también hay que tener en cuenta que dentro de un solo país hay quién sabe cuánta cantidad de diferentes grupos con diferentes creencias, aunque, y eso hace también que se generen conflictos. Los recursos, como lo mencionabas, es un detalle bastante importante y estoy de acuerdo. No son como la razón principal del conflicto, no lo deben ser, pero juegan un papel muy importante al momento de tener esos enfrentamientos. Y ahora me genera otra duda, sobre todo teniendo en cuenta su experiencia de Naciones Unidas, y antes de meternos de pronto específicamente a hablar de un país, y es volver a decir cómo las Naciones Unidas sí sirven para algo, para aquellas personas que de pronto ven y dicen y miran que hacen resoluciones, hacen reuniones, hacen los presidentes, publican fotos de que se reunieron, llegaron a acuerdos, pero los cambios realmente no se dan. Entonces, para alguien que pues, ha trabajado en eso y con los conocimientos que tiene, las Naciones Unidas sí han ayudado de algo en estos golpes de Estado, en estas situaciones en general de los países africanos, han ayudado por lo menos a que no empeore la cosa. A largo plazo igual se debe tener como una evaluación de la efectividad de misiones de mantenimiento de la paz en Naciones Unidas. Ujú. Le voy a hablar, digamos, del caso específico de Mali. Aprobaron recientemente digamos, le pidieron a la ONU que saliera de Mali. Vale. Eso se aprobó en junio de este año y tienen hasta diciembre de este año, o sea, quedan unos días. Ish. Digamos que era la misión más grande del mundo, la misión de mantenimiento de la paz, MINUSMA. Tenía algo así como 13.000 cascos azules que se han ido retirando lentamente. Y en estos meses que han pasado desde junio hasta ahorita, pues se ha visto un aumento en los actos de violencia, sobre todo hacia las poblaciones civiles. Entonces creo que hay, digamos que hay un impacto directo, ¿no? Y que el Estado maliense no tiene la capacidad para hacer presencia en las zonas más alejadas, sobre todo en el norte de Mali. Pues son unas zonas extremadamente desérticas que son de muy, muy difícil acceso y que, pues nada, que la ONU por la cantidad de militares que tenía, pues podía hacer presencia, digamos que la vida eh, de la gran mayoría de civiles y la seguridad, pues se garantizaba. Y eso que hace, pues digamos, es una salida programada y digamos que es escalada, pero pues el Estado maliense no tiene la capacidad de reemplazar los 13.000 soldados
que ponía la ONU. Y acá viene otro punto muy importante que creo que pues más adelante podremos tocar a profundidad y es pues digamos que el caso específico de Malí cuentan con el respaldo de Wagner. Para mí, al menos para estatal, que presta seguridad, digamos, de una manera pues como contratistas privados y que digamos que es la respuesta del gobierno maliense a la salida de la ONU, ¿sí? Pero pues no han podido, digamos, con las amenazas, ¿no? Y pues cabe recordar que en Malí, pues la presencia terroristas, yihadistas, que pues digamos que son unas ramas de Al Qaeda y del Estado Islámico, ¿no? Que están además financiados pues por una red de terrorismo internacional que pues no es fácil de combatir, ¿no? No son solo unos rebeldes ahí y a eso se le suman además, en el caso de Mali, pues algunos ejércitos independentistas, ¿no? Que habían sido parte del acuerdo de paz que se firmó en 2015 y que por eso, pues digamos que la ONU puso una misión de sostenimiento de la paz. En los otros casos, digamos, de los golpes de Estado, creo que sí ha funcionado, pero pues ha funcionado parcialmente. Y creo que ahí también, y es un punto muy interesante, Martín, que vale la pena que discutamos, y es, pues en cada uno de estos golpes de Estado, en el África subsahariana, pues han habido sanciones internacionales y han existido presiones por parte de la comunidad internacional. En el caso de estos países de Burkina, de Níger, de Malí, estos países pertenecen a la CEDEAO, que es la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, que es, pues, no sé si ustedes sepan, es una organización, digamos, regional de integración política y económica de 15 países de África Occidental, que se fundó en 1975, además de pertenecer a la Unión Africana. La CEDEAO, digamos que en estos golpes ha sido como la más vocal de todas, ha cerrado fronteras, ha cerrado los intercambios económicos y de moneda, digamos que muchos de estos países comparten la misma moneda, entonces digamos que cerrar el flujo de moneda pues es una presión importante. Incluso en este golpe de Estado en Níger en 2023 amenazaron con una intervención militar y algunos países estaban dispuestos a poner, digamos, su ejército. Esto no funcionó en parte porque Mali y Burkina, aunque están suspendidos, digamos, de esta comunidad precisamente por los golpes, pues dijeron que si entraban a Níger, pues lo tomaban como una amenaza directa. Pues hay digamos, como que la consideración de intervención militar, pues se detuvo. Pero digamos que, bueno, siento que, volviendo un poco como al punto de la ONU, siento que, digamos, sí han servido, o sea, en el caso de Malí, sí han servido como para, o sea, el primer golpe obligaron a poner a una persona, a un civil, ¿no? Para liderar el poder, pidieron que la transición pues fuera corta relativamente, ¿no? Entonces, digamos, se acordaron por medio de la comunidad internacional, pues 18 meses para la transición en Malí, cosa que después no se cumplió y que pues ahora no han tenido como mayores sanciones, ¿no? Entonces, que también pone un poco la pregunta de, bueno, o sea, pues no sé, creo que también muestra es cuál es el verdadero poder del multilateralismo y creo que también pues pone en evidencia un poco la crisis en la que estamos, ¿no? Pero sobre todo con el multilateralismo, no solo en África, sino pues en general en el mundo. Eso me hacía recordar un episodio que hicimos sobre Haití y ese invitado resaltaba mucho como el agotamiento internacional, que obviamente no son los mismos casos que en África, pero ya decía que los estados ya están cansados como de invertir en que haya como una transición democrática en Haití y que ese dinero que invierten podrían utilizarlo de una mejor manera en otras cosas, que de hecho Canadá sabía como no salido, pero sí reducido su, digamos, inversión en estos temas. Y ese agotamiento internacional creo que se puede notar en muchas otras cosas que ya de verdad ven que los problemas no se solucionan hasta que se acostumbrarán a vivir en ese problema. Sí, pues digamos, la misión de Mali, pues al ser la más grande, pues también es la más cara del mundo y tenía un presupuesto de algo así como 1.000 millones de dólares anuales, ¿no? Entonces, digamos que también ahí lo que le decía, bueno, es también evaluar un poco pues la eficacia, ¿no? Pues no sé si las vidas humanas tengan un precio, pero bueno, tal vez sí un poco la eficiencia del gasto de estos recursos y también con la salida de Mali y de MINUSMA,
se han retirado, pues digamos, se han solicitado otro retiro de transmisiones de MINUSCA de la República Centroafricana. Y sí, pues ahí viene un poco lo que usted dice, sí, también como un agotamiento. Entonces profundicemos. Bueno, ya ha mencionado cositas, ya nos ha dado ahí pequeños puntos sobre Mali, pero ahora sí concentrémonos en esto, profundicemos. Había mencionado el grupo Wagner, me parece interesante que retome ahí ese punto. El grupo Wagner ha tenido presencia pues en varios países africanos, ¿no? En el caso específico de Malí, tienen una presencia y la han tenido, digamos, como de manera paralela a la ONU, ¿no? O sea, digamos, cuando la ONU estaba, igual, pues habían contratistas de Wagner que proveían seguridad para ciertas cosas, ¿no? Como para ciertos elementos específicos. Pero pues con el retiro de la ONU o inminente de la ONU, pues Wagner ha tenido una presencia mucho más importante y pues digamos que están como diseñados como para reemplazar. Es muy interesante porque igual en general en estos países subsaharianos como que ha habido un giro alejándose de Occidente, ¿no? Y tienen, pues han buscado otros aliados, ¿no? Como Rusia y como China. Rusia principalmente, pues como mencionamos, en en lo militar, pero China también pues tiene una presencia importante, sobre todo en la infraestructura. Es muy interesante mirar como las últimas resoluciones en el tema, digamos, de Palestina y cómo han votado ciertos países africanos. Y si usted se pone a revisar, pues estos países han votado en general o en contra o se han abstenido muchos, el genocidio, bueno, las diferentes o el cese al fuego, algunas de las resoluciones que se han votado en la Asamblea General en los últimos días. Entonces, también es muy interesante cuál puede ser el papel de este grupo, pues creo que le decía, como paraestatal en África. O sea, todavía en Burkina y en Níger no han tenido presencia, pero pues ya han habido acercamientos. En Sudán también tienen presencia y Níger, pues digamos como que ha tenido como ciertos acercamientos. Y en el caso de Burkina Faso, digamos, desde el gobierno se dice que no están operando, pero que la cooperación con Moscú se limita a formación de soldados en el manejo de armamento comprado a Rusia. Nada, como que están ocupando, hay un vacío contratistas rusos, que también está dejado en parte, digamos, la operación Barkhane, que fue una operación militar liderada por Francia en el Sahel para combatir el terrorismo y que, pues, por solicitud de los gobiernos, pues, subsaharianos o del Sahel específicamente, pues, se decidieron retirar. Es muy interesante, ¿no? Como en estos vacíos, digamos, de fuerza militar o de poder de potencias occidentales, pues había un giro un poco pues hacia Rusia y hacia China, y vuelve otra vez como con mi punto en temas de estas tendencias como poco democráticas. Y siento yo que pues también hay como, sí, como un correspaldo, lo que le decía, ¿no? Como que en ciertos casos, claro, como que Rusia y China no hacen mucha presión para que haya un cambio hacia un cambio democrático y que Mm. estos golpes de Estado pues se acaben. Eh, eh, y viceversa, ¿no? O sea, en ciertas resoluciones los países africanos pues no, pues votan o se abstienen, o también, o sea, por mencionar, pues mencioné el caso de Gaza, pero pues si usted también se va a revisar las votaciones en contra de la guerra de Ucrania, pues los países que tienen pues más presencia de Wagner o con más negocios con Rusia y con China, pues se han negado como a votar o a condenar realmente pues la invasión rusa. ¿Algo para destacar antes de entrar como a conclusiones? Algo que de pronto haya faltado mencionar. Claro, no, o sea, simplemente mencionar que es muy interesante, es un concepto que nació en 2023, que es el cinturón de los golpes, y es, pues, los países Burkina Faso, Chad, Guinea, Malí, Níger y Sudán, todos están bajo golpes de Estado y eso hace que sean países, que sea una caída continua en todo el África subsahariana que se extiende de la costa occidental a oriental de África. Creo que eso es como un punto ahí para mencionar. Ahora sí,
Vámonos con las conclusiones y tal vez más que conclusiones, hacer un como pequeño ejercicio de perspectiva frente a esta situación de golpes de Estado en África subsahariana. Desde su punto de vista, análisis, con todo lo que nos ha dicho, cómo esta situación, los golpes de Estado, seguirán así como están, como nos ha dicho, como en tal vez una creciente, bajarán de pronto, se mantendrán siempre, siempre habrá una inestabilidad en África. Toda la gente supone que siempre hay inestabilidad en África. ¿Cuál es el posible futuro, posibles escenarios de Claro, África en no, este caso? es muy complicado, ¿no? Es muy complicado cómo hacer predicciones, es muy complicado, digamos, la situación además humanitaria que vive el África subsahariana, es una de las regiones pues más pobres del mundo, si no la más pobre del mundo. Tienen que haber unos cambios realmente profundos en las dinámicas globales, pues otra parte, digamos, que también puede explicar el problema es del, entre comillas, subdesarrollo en África, es el consenso de Washington también, ¿no? Como todas estas reformas estructurales propuestas por el Banco Mundial desde hace muchos años y que, y que siguen teniendo impacto y que no han permitido, digamos, que la economía en África florezca. Pero, digamos, específicamente con el tema de los golpes de Estado, pues sí es difícil saber si van a seguir en una tendencia o no. Digamos que lo que hablábamos un poco, como que la falta también de condena, o no, no solo la condena, sino de eficacia a la hora de golpes no sucedan por parte de la comunidad internacional. Tener un poco ese gustillo a que podemos ver otros episodios en otros países, que será muy interesante ver qué va a suceder cuando estos golpes de Estado pues lleguen a su fin, ¿no? Como habíamos dicho, la comunidad internacional en eso sí, digamos que entre comillas ha sido exitosa en poner unos límites temporales, pero digamos en el caso de Mali se impuso 18 meses en un principio en septiembre de 2020 y estamos a diciembre de 2023 y todavía siguen y digamos después hubo una renegociación y dijeron que bueno, que en un término de 5 años van a entregar, va a hacer una transición del poder. Entonces va a ser muy interesante cuando estas transiciones ya lleguen a su fin y cuando digamos, en el caso de Malí, estos 5 años se cumplan, ¿no? ¿Qué va a hacer la comunidad internacional y cómo va a ser esta transición, pues, hacia la democracia o pues que salgan, digamos, de estos regímenes netamente pues autoritarios y autocráticos. También pues va a ser interesante como mencionaba un poco al principio, la idea de la democratización en África en general, ¿no? Países que igual tienen elecciones y pero pues que si uno se pone a ver en detalle pues son poco democráticos, entonces digamos que es interesante estas tendencias, ¿no? Hacia dónde pues van a ir. Por último, sí, pues el poder de las potencias siento yo que Estados Unidos ha perdido bastante fuerza en África en general y especialmente en el África subsahariana. Entonces va a ser muy interesante cómo Estados Unidos va a intentar reganar terreno a la vez que perdón, que China y Rusia pues intentan no perder terreno en África y tal vez, pues una esperanza puede ser que Estados Unidos, digamos, como que en su afán de ganar o de posicionarse un poco mejor en África, invierta pues en mejores instituciones económicas, en mejores instituciones democráticas y que podamos ver un giro un poco hacia la democracia. Creo que esas serían como las principales conclusiones o pues digamos perspectivas. Y es importante señalar que Estados Unidos tiene elecciones el otro año y entonces eso va a ser todavía más interesante dependiendo si siguen demócratas o vuelven los republicanos. Claro, y si vuelve Donald Trump, bien, ¿no? Porque tampoco, o sea, digamos que Donald Trump no es el republicano tradicional. Entonces, pues, ¿cómo van a ser las relaciones con África? Que sí, que lo que le digo, yo siento que no, en los últimos años no, pues no han perdido mucha presencia y que obviamente, pues, no son una prioridad para los republicanos. Muy bien, ahora sí nos vamos a nuestra última sección. Recomendaciones de la semana. Quizá la única recomendación que yo haría en esta sección es decirle a los oyentes que vale la pena informarse un poco más sobre África desde Colombia y en general desde nuestro continente. Es un poco, no quiero decir difícil, pero parece que la gente no le presta mucha atención a lo que sucede en esos países y es, pues, en esta época de conectividad es fácil informarse sobre África y pasan muchas cosas muy interesantes
en estos países, que yo creo que vale la pena decirle a los oyentes que traten de seguir de informarse sobre lo que pasa en este continente. Pero pasando a otros temas más ligeros, Estefan, ¿qué recomendaciones hay para los oyentes? Bueno, pues les traigo una recomendación que me ha tenido enganchado los últimos días, que es un videojuego. Yo lo juego en Xbox y pues, está gratis con el Game Pass que se llama Party Animals. Es un juego como estilo Super Smash Bros., pero con animales como de peluche. Y está muy bueno, está muy divertido para jugar pues solo o con los amigos. Y les traigo también una recomendación de una docuserie, 3 episodios cortos pero sustanciosos, que es El Gran Cirujano del Engaño. Es un cirujano italiano, graduado todo, pero que por cosas de la vida termina engañando a gente, y no solo a gente, a grandes institutos médicos en todo el mundo, en Suecia principalmente, en Estocolmo, para hacer trasplantes, digamos, de órganos pues construidos de la nada, ¿no? De tráqueas y bueno, diferentes partes del cuerpo y pues al final resulta siendo un engaño y termina pues matando a muchas personas y pues nada, cuentan o sea, habla la que fue como, pues, pues, una de las esposas o novias del señor, y pues, es impactante, está en Netflix, y vale mucho la pena. 3 episodios cortos pero poderosos. Muy bien, maravillosas recomendaciones. Pues muchas gracias por esta No, clase. No, Martín, muchísimas gracias por la invitación. Fue un placer estar acá con usted y compartir con los oyentes. Y también, pues yo creo que me uno a lo que mencionaba usted ahorita, de conocer un poco más sobre África. Y digamos que nosotros nos quejamos como colombianos que hay muchos estereotipos sobre nosotros o sobre los latinos. Usamos los mismos estereotipos para referirnos a África, ¿no? Como si fuera solo un solo país, un solo continente que es igual, que es pobre y que como que no sucede mucho, pero sí vale la pena un poco informarse y quitarnos un poco como ese velo y pues, ese racismo que está ahí. Les presto y a ustedes, estimados oyentes, muchas gracias por escuchar este episodio. Si les gustó, por favor, compártanlo, por favor, dejen sus comentarios y respondan la encuesta. Y si quieren hacer parte de estos debates, me pueden contactar por LinkedIn y nos pueden encontrar por Instagram también como Voces Globales. Gracias por sumarte a este análisis internacional en Voces Globales. Te invitamos a seguir explorando, debatiendo y formando opiniones independientes. Disponible en tu plataforma de podcast favorita